Pues Carmen Castañeda, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a Economics and Juris, muchas gracias. Bueno, pues voy viviendo, que no es poco. Voy viviendo día a día con gran apoyo mío mental, porque lo que tengo es muy difícil de llevar, hijo. Muy difícil, muy Por, difícil. por empezar por el principio, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Tiene un cáncer? ¿Tiene una enfermedad rara? ¿O lo ha sufrido? ¿Cómo empieza todo esto? Esto es un cáncer muy antiguo, que yo desde el principio he ido a todo tipo de médicos, de pago, particular. Bueno, no tiene importancia, lo que pasa es que en el tiempo pues va creciendo, y cuando ya en la Seguridad Social me hicieron un mapeo de biopsia para concretar, porque se veían que eran células muy raras, hasta que no me hicieron un mapeo o se llevaron un tejido más grande, no me dan con la patología completa, que es este cáncer, que se llama carcinoma anesial microquístico, que fue descubierto que era cáncer en 1989. No tiene ningún tipo de investigación más allá de que saben que ni la quimioterapia ni la radioterapia hacen nada. Nada. Que cada uno decía, no se lo vamos a quitar. Y el otro decía, esto hay que mutilarla entera. Bueno, pues pasé así como un año, que no me daban un diagnóstico concreto. No quiero alargar mucho, porque es de verdad un calvario. Pero bueno, me fui a la calle, pedí otra opinión, era un médico también de la Seguridad Social, un cirujano plástico, y él solo decidió que me tenía que extirpar el mutilar, porque eso es una mutilación agresiva de la cara. A mí me abrieron desde aquí hasta aquí, me quedé fatal durante muchísimo tiempo. ¿Y cuál es la pena de todo esto? Abreviando y no contando todo el calvario, que es que me dice que estoy bien, que estoy bien, que estoy bien. Yo digo que me está creciendo por donde me cosió todo esto de la nariz, que me noto yo hay algo raro, que no. Y así me he llevado 9 meses, hasta que he hablado con la secretaria de la delegada de salud, con el director de Puerta del Mar. No me hacían caso, hijo. Un cáncer que me está creciendo en la cara, que los hay peores que tú, y cuando ya por fin me hacen una biopsia al cabo de los 9 meses, todo está documentado, en papeles, todo está documentado. Me dicen que es que tengo el cáncer por toda la cicatriz. ¿Qué hago? Me voy a Pamplona, que me tenían que haber hecho otro tipo de operación, que en fin, que si querían ellos, que me quitaban la cara, me ponían de los brazos, me sacaban piel, me tapaban, pero tampoco yo me atrevía, ni ellos tampoco. Me mandan a Virgen del Rocío, en Virgen del Rocío han mandado la pata otra vez para el Cádiz. Yo con José Luis Ortiz denuncié el tema porque me parecía ya, aparte de inhumano, como que se estaban cachondeando de las personas que lo tienen. Vamos, es que yo me he sentido, yo ya mi última opción era irme a la calle con una pancarta y ponerme allí de rodillas, para que me hicieran caso. Carlos Sardinero, responsable de Sardinero Abogados, es especialista en negligencias médicas. Carlos, muchísimas gracias por estar en Economics and Juris esta mañana. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Carlos, publicamos en este medio hace unos meses un titular que además fue muy leído, que decía: el 70% de las negligencias médicas se producen en periodos vacacionales. Y la gente entraba, y yo creo que es, entre otras cosas, preguntándose por qué relación tiene un periodo vacacional con una mayor producción de negligencia. Bueno, pues hay una estrecha relación entre el periodo festivo, vacacional y la tragedia, la negligencia médica. ¿Qué ocurre? Que los niveles de atención, es decir, uno piensa que son los mismos, porque la enfermedad no elige si es festivo, si no es festivo, las patologías evolucionan de la misma manera, pero los medios no son los mismos. Es decir, cuando un paciente se propone someterse a una intervención quirúrgica, por ejemplo un viernes, yo no lo aconsejo, prefiero un lunes, y mucho mejor que no sea ni agosto, ni como es ahora, periodo de Navidad,
porque después del periodo de Navidad van a llegar casos, van a llegar personas con unas historias que no deberían haber ocurrido y no habrían ocurrido si no hubieran disminuido ese nivel de alerta, nivel de atención. ¿Por qué? Porque los facultativos tienen todo el derecho a irse, como todos los demás, de vacaciones, disfrutarlas, pero tendría que haber algún sistema que, igual que ocurre en las empresas, cuando alguien se marcha, alguien tiene que estar allí realizando ese trabajo, con la misma preparación y la misma competencia que el que se marcha. Y esto no ocurre así. Por eso supongo que quizá también haya relación entre momentos en los que la gente lleva de guardia, no sé, muchas horas realizando intervenciones y el momento en el que se producen más negligencias, ¿o no? Claro, es que pensemos que un facultativo puede estar de guardia 24 horas y puede enlazar guardias. ¿Qué ocurre si el facultativo durante esas 24 horas ha sido una guardia dura con intervenciones quirúrgicas de urgencia, donde tiene que estar muchas horas de pie? Cuando llega la última intervención o la penúltima intervención, sus condiciones no van a ser las mismas que las condiciones que tenía al principio. Y la naturaleza de la intervención a lo mejor exige seguramente que sean las mismas al inicio de la guardia, porque la patología puede ser la misma o todavía más grave que la que se propuso realizar al inicio. El paciente es un beneficiario de la acción protectora de la sanidad pública o, en su caso, de la sanidad privada, pero no puede dejar de perder ese beneficio. En los casos que llegan a un despacho como el suyo, vemos en parte el reflejo de un fallo sistémico. Usted, que lleva mucho tiempo siguiendo este tipo de casos, ¿qué deriva ha visto? ¿Qué evolución ha visto? Bueno, pues nosotros hemos observado que la sanidad pública ha empeorado. Los beneficiarios de la acción protectora de la Seguridad Social se han percatado que a lo mejor ahora una prueba diagnóstica se hace antes en la sanidad privada. Entonces, ha habido un vuelco a la sanidad privada, y la sanidad privada actualmente también está saturado. Yo os invito a que pidáis cita en sanidad privada en el dermatólogo, por ejemplo, y a ver para cuándo se consigue esa cita. Es decir, ahora mismo asistimos un poco al mayor caos del que yo he sido testigo, tanto en pública como en privada. Y todo esto ha ocurrido porque no se ha protegido, bajo mi opinión, adecuadamente el sistema público de salud, que hace unos años llegó a ser brillante. ¿Cuál ha sido uno de los problemas? ¿Cuál ha sido uno de los problemas que han dado lugar a este bajón o a este caos? Bueno, pues todo comenzó con la derivación de pacientes de la sanidad pública. En vez de inyectar dinero en la sanidad pública, se empezó a pagar a la privada, derivando a los pacientes a la privada. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor una cirugía cardíaca con un ingreso prolongado pues eran 50.000 euros. Por poner un ejemplo, 100.000 euros que te habías gastado. Si eso lo hubieras invertido en quirófanos, a lo mejor habrías tenido unos quirófanos para todo el año, o un facultativo realizando intervenciones durante todo el año, en vez de una sola intervención. Se produce la descapitalización de la sanidad pública. Entonces, la gente da un salto, se marcha y busca ayuda en la privada, pero la privada no está siendo capaz de absorber esa deriva. Y ahora mismo estamos en una situación bastante catastrófica si la comparamos no con países de nuestro entorno, sino con nuestro pasado más reciente. El hecho de no poder acceder a la sanidad, de tener unas listas de espera que son interminables, que eso al final conlleve o suponga un diagnóstico tardío, ¿esto puede dar lugar a responsabilidad por parte de la Administración, que se acabe judicializando o no? De hecho, está dando lugar a responsabilidad patrimonial, por supuestísimo. España, dice el artículo 1 de la Constitución española, que es un Estado social y democrático de derecho. Es un Estado social fundamentalmente porque debe ser un Estado intervencionista en transportes, en educación, en sanidad. Entonces, y de alguna manera se está abandonando esa acción social en sanidad en beneficio de otros factores, pero se está abandonando algo que se tenía sumamente cubierto. Y entonces, de ahí deriva realmente el actual problema que tenemos por lo menos en la sanidad pública.
Vamos a poner algunos casos concretos, Carlos, de personas que hayan acudido a la sanidad, que hayan acabado judicializando un caso, que ha llegado a un despacho como este, y que hayan tenido un trato que quizá no habrían tenido y hayan sufrido unas consecuencias derivadas de ese trato que no habrían sufrido si hubieran llegado un lunes a las 9 de la mañana, por ejemplo. ¿A quién se te viene a la cabeza? Bueno, recuerdo el mes de agosto y además domingo, un niño que tiene unos dolores muy fuertes, abdominales. La madre reclama por activa y por pasiva, el padre también, atención sanitaria. Está ingresado en un centro hospitalario y la atención que recibe por parte del cirujano es telefónica, porque no está allí ni se traslada allí, porque no hay un cirujano pediátrico para él en ese hospital, por las fechas en las que son, porque no es lunes. Y el lunes, que ya sí está el cirujano, cuando le explora físicamente, le opera, porque es una intervención de urgencia, pero ya es tarde. La necrosis ha afectado a todo el sistema digestivo, no se puede rescatar y lo único que pueden realizar es aportar tiernos cuidados amorosos a ese niño y fallece. Ese es un ejemplo, además reciente, de hace no mucho, de aquí, de España, son todos los casos que comento. Otro caso que puedo recordar pues es un chico joven que se somete a un cateterismo, piensan que puede tener un infarto agudo de miocardio, bueno, pues le hacen un cateterismo y firma un consentimiento, del que luego hablaremos, un consentimiento informado donde dice que tiene el riesgo de hemorragia, pero añaden que en caso de surgir cualquier complicación, el hospital tiene todos los medios para tratar de combatirlo. Bueno, pues no hay cirujano vascular. Comienza a sangrar, primero un hematoma, además es una arteria, comienza a sangrar con una arteria ilíaca y bueno, pues cuando ya reaccionan y localizan un cirujano vascular, no es en ese hospital, porque en ese ya no hay, y le derivan a un hospital público. Bueno, fallece en el camino, porque ya ingresa fallecido, como consecuencia del shock hipovolémico. Antes estábamos hablando y me contaba que ya hay sentencias que reconocen directamente, abiertamente, de forma explícita, que el daño probablemente producido no se había producido en otras circunstancias, de no haber sido de madrugada o de no haber sido en un día festivo, ¿no? Bueno, los que nos dedicamos al derecho sanitario, como es mi caso, pues somos observadores de lo que ocurre en la realidad. Y cuando nosotros observamos el suceso, lo contamos, lo narramos y pensamos que lo más adecuado es que un juez lo valore con justicia. Y cuando los jueces se convierten en observadores de ese asunto, perciben lo mismo que nosotros y lo reflejan en sentencias. Recientemente nos han estimado una sentencia en la que la magistrada recoge que ella está convencida de que este suceso, la muerte de un niño, no habría ocurrido en horas ordinarias. Había ocurrido el día de Todos los Santos, festivo y además de madrugada. ¿Por qué lo dice? Porque deduce que hay una falta de medios. Su especialidad, traumatología, es una de las ramas que más, con datos de 2022, que más reclamaciones acumula por parte de usuarios. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuye? Al ser una especialidad quirúrgica, las cirugías están muy supeditadas a que pueda haber fallos o negligencias o también malos resultados, que luego eso, pues si quieres, lo podemos matizar, que también existe, pero no es lo mismo. Claro, porque vamos a empezar diferenciando. ¿Es una negligencia siempre es resultado de una mala praxis? Yo, en mi experiencia, creo que negligencia y mala praxis al final son términos legales y por lo tanto sí que deben ser, casi diría yo, sinónimos, por lo menos yo así lo veo. Es decir, yo entiendo que como médico o como cirujano nos encontramos ante una negligencia o mala praxis cuando de entrada existe un problema por parte de un paciente, problema el que sea, y no hay un adecuado diagnóstico.
porque haya un error humano o porque no se establezcan los métodos diagnósticos, con pruebas de imagen, con el laboratorio, con lo que sea, que estarían indicados en casos de que se sospeche, de que haya una clínica que lo sospeche. Otra posible negligencia o fallo en el diagnóstico sería que el lesionado o el paciente sea valorado por una persona con la experiencia adecuada y no sepa interpretar. Entonces ahí tendríamos un error en el diagnóstico. Y luego posteriormente tendríamos un error posible en el tratamiento, cuando una indicación de tratamiento no es la adecuada. Después estaría que se elija el tratamiento adecuado, pero haya algún tipo de error o no se realice correctamente, es decir, una intervención quirúrgica mal realizada. Y luego, por último, estaría una intervención quirúrgica bien realizada y luego un posoperatorio, que muchas veces es tan o más importante como una intervención. Hay muchas intervenciones que sin un buen posoperatorio pues, se nos tuercen con mucha facilidad. Y si esto tiene que ver con un mal seguimiento o con un seguimiento no adecuado, pues también estaríamos ante ello. Nosotros que leemos muchas sentencias relacionadas con presuntas negligencias médicas o con demandas por negligencias médicas, siempre vemos esto que usted comentaba ahora mismo, de esa disquisición, esa diferencia entre ¿es un comportamiento no adecuado a la lex artis por parte del profesional, del médico? ¿Ha habido una mala praxis? ¿O realmente lo que ha pasado es que se ha manifestado un riesgo que estaba contemplado y que el paciente sabía que podía suceder? Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos y, sobre todo, en lo importante, ese riesgo que puede suceder, el paciente tiene que ser consciente de ello antes de enfrentarse a un tratamiento o a una operación, ¿no? Claro, efectivamente. Y yo añadiría una cosa más importante, que es que esté documentado. Es decir, nosotros en este caso nos movemos en el ámbito tanto médico como legal, pero es legal el problema de las negligencias. Y como todo asunto legal, si se va a iniciar un procedimiento legal, tiene que estar bien documentado, tiene que poder demostrarse. El problema es que a nivel de traumatología y de otras especialidades quirúrgicas, los procedimientos están muy reglados con una cosa que se llama el consentimiento informado, que no deja de ser un documento que firma el paciente en el que asume que se le va a someter a un tratamiento, que suele ser quirúrgico o intervencionista, y que ese tratamiento es un tratamiento que, si bien hoy científicamente es el óptimo o es el mejor indicado para su problema, pero no es un tratamiento perfecto, por desgracia. Puede haber complicaciones, puede haber efectos secundarios en caso de medicaciones, y entonces todo esto se le cuenta al paciente siempre, o se debe contar siempre, y se firma. De hecho, uno de los problemas es que esto de base ya no se haya hecho, con lo cual ya estaríamos ante un problema, porque a los pacientes se les tiene que hacer partícipes del tratamiento, en tanto cuando tienen que ser conscientes de a qué se les va a someter y a qué riesgos se someten. Y esto es lo primero que hay que analizar. ¿Y en ese consentimiento informado se puede analizar más allá? Es decir, a ti se te ha entregado una hoja o un documento con los riesgos más o menos detallados. Por ejemplo, cuando hablamos de consumo en términos bancarios, a veces se dice, sí, se entregaron las hojas con los posibles efectos adversos, pero el cliente en ese caso no lo entendía. Aquí hay que cerciorarse de que el paciente está entendiendo realmente lo que firma. Deberíamos, sin duda deberíamos. El problema es que, claro, yo desde luego como perito, una cosa es como médico, yo así intento hacerlo. La práctica diaria es la que es, la demanda asistencial es la que es, y al final pues hay veces que las cosas se hacen rápido o no se hacen todo lo bien que se debiese, pero sin duda es algo que se debe hacer. Vamos a hablar del consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento que uno firma sabiendo cuáles son los riesgos posibles derivados de una intervención. En ese consentimiento informado, ¿qué debe haber y cómo está funcionando el consentimiento informado? El consentimiento informado en realidad comprende dos derechos. El consentimiento por un lado y la información por otro. Y son dos derechos, dice el Tribunal Constitucional en su sentencia 37/2011, que son dos derechos estrechamente anudados. ¿Por qué lo dice así? Porque sin información se considera que el consentimiento está viciado, es nulo. Y por tanto la actividad médica se convierte en una agresión a un derecho fundamental, que es del que se ocupa el artículo 15 de la Constitución, la integridad física y moral. Cuando esa información no es libre,
cuando la decisión no se toma de forma libre, consciente y lúcida, es porque la información no ha sido transparente y adecuada, no ha sido veraz. La información tiene que ser además exhaustiva, pero no exhaustiva hasta el punto de que el paciente no pueda comprender el alcance de la intervención ni sus riesgos. Y esto ocurre en ocasiones cuando los consentimientos informados son muy extensos y además demasiado técnicos, para que el paciente no entienda esa terminología. Como los facultativos están percibiendo una falta de medios y están percibiendo que ocurren cosas como consecuencia del nivel de estrés, empiezan a desnaturalizar el consentimiento informado, incluyendo circunstancias que forman parte de la negligencia médica. Por ejemplo, aquí tenemos un consentimiento informado que es para cirugía de columna relativo a un paciente que en esta intervención perdió la vista por completo de un ojo. Y ahora, curiosamente, abrimos el consentimiento informado y comprobamos que en una de sus estipulaciones recoge que también existe la posibilidad de complicaciones oculares, dice, secundarias a la postura boca abajo durante la cirugía. Dice que puedes, no lo voy a leer completo, pero dice que puede perder la vista como consecuencia del impacto de uno de los ojos contra la camilla o cualquiera de los elementos que tengan allí. ¿Qué ocurre? Que sospecho que cuando un facultativo ha recogido este riesgo es porque ya le ha pasado otra vez. Y este riesgo no se ocasiona haciendo bien las cosas, porque es tan sencillo como colocar al paciente una almohada. Así de sencillo es. O como realizar cambios posturales durante la intervención quirúrgica o velar porque no haya ningún impacto ocular durante la cirugía, que además es de columna, ni siquiera es ocular. Esto está estrechamente, íntimamente relacionado con el nivel de estrés. ¿Por qué lo digo? Porque esto se recoge cuando ya te ha ocurrido y cuando estás trabajando tan deprisa que no puedes prestar atención a estas cuestiones que son de capital importancia, muchas veces de vital importancia. Y entonces ellos piensan que van a salir airosos de una posible reclamación como consecuencia de esa, porque lo han recogido en el consentimiento informado. Nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque no se puede desnaturalizar el consentimiento informado. El consentimiento informado trata de trasladarte los riesgos realizando la cirugía adecuadamente. No es una patente de corso que ampare la negligencia médica. Y muchas veces el consentimiento informado te está engañando. Es decir, algo que te sirve para tomar una decisión, como he dicho antes, libre, consciente y lúcida, se convierte en una trampa. Por ejemplo, este consentimiento informado, pues es para un cateterismo cardíaco. Sospechan que el paciente puede estar sufriendo un infarto agudo de miocardio, un paciente joven, y le someten al cateterismo. En el cateterismo se dice que uno de los riesgos es la hemorragia. Muy bien, es decir, haciéndolo todo bien puede existir una hemorragia. Lo aceptamos, está bien. Pero a continuación dice, si aparecieran complicaciones, el personal médico y de enfermería, dice, que le atiende, está capacitado y dispone de los medios para tratar de resolverla. En este caso no fue cierto. ¿Por qué no fue cierto? Porque cuando surgió la hemorragia no había un cirujano vascular para tratar de combatir esa hemorragia. El paciente falleció de camino a otro hospital, donde sí localizaron a un cirujano vascular que podía realizar ese abordaje quirúrgico. Y luego que tenemos que en ocasiones ocurre que para el facultativo es muy fácil hacer así. Esto ya no está en la historia clínica. Y eso ha ocurrido. Por ejemplo, el caso de un chico que ingresa con sintomatología compatible con un infarto agudo de miocardio, un chico joven, en un hospital, y la mujer dice que ha ingresado a las 4:30 de la tarde. Y el facultativo de urgencias
del centro de salud dice que no, que ha ingresado a las 7 de la tarde y que además no ingresaba con ningún tipo de infarto y que él avisa a la UBI móvil a las 7 de la tarde. Bueno, pues es que las hojas del UBI móvil dicen que hay unos electrocardiogramas que ellos han visto de las 5 de la tarde. Y entonces, solicitados esos electrocardiogramas para acreditar que efectivamente estaba con un infarto que pasó desapercibido, esos 3 electrocardiogramas han desaparecido de la historia clínica. Y entonces el juez de primera instancia dice que se desestima la demanda, que la presenté yo, porque no había acreditado la familia que a las 5 de la tarde, cuando ingresó a las 4:30, tenía un infarto. Y no se había acreditado porque esta hoja se extravió. ¿Qué ocurrió? Que yo, cansado de esta situación de desaparición de elementos esenciales de la historia clínica, me dirigí al Constitucional, al Tribunal Constitucional, y le dije que la torpeza en la custodia, vamos a llamarlo torpeza, y hacernos a veces los tontos, la torpeza en la custodia de la historia clínica no puede beneficiar al que ha sido imprudente en esa gestión. ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional? Efectivamente, en este caso en el que ha desaparecido esa hoja, o esas 3 hojas, o esas 2 hojas de los electrocardiogramas, pues no pueden ir contra el paciente y entonces procede la condena. A partir de esta sentencia del Tribunal Constitucional ya se condena cuando desaparecen datos esenciales de la historia clínica. ¿Cómo se cuantifica un posible daño o una posible compensación a una víctima de negligencia o ya no de negligencia? Ha habido un efecto secundario, hay que ver exactamente, hay que cuantificar este tipo de compensaciones y usted como perito, los peritos tienen un papel muy importante ahí. En el caso de las negligencias, un perito que conozca la especialidad es especialmente importante, porque estamos hablando de diagnósticos y de tratamientos. Entonces, un perito que conozca la especialidad desde dentro va a saber mucho mejor si ese diagnóstico se ha realizado correctamente, si ese tratamiento se ha realizado correctamente, si se ha hecho lo habitual o no, si se ha seguido las guías o protocolos, que eso es una cosa muy importante. Muchas patologías tienen sus guías y sus protocolos de actuación y sus medicaciones que hay que dar en base a una serie de parámetros de los pacientes. Que no se debe uno salir de ellos. Y luego, por otro lado, tenemos cómo resarcir. O sea, si tenemos un paciente que ha sufrido un daño y ese daño es por una negligencia, ¿cómo se le resarce? Al final, este resarcimiento puede ir, por un lado, por una pena que pueda sufrir el que lo ha producido, sería entonces ir por la vía penal. Esta pena pues, podría ser desde una inhabilitación en adelante, o un resarcimiento económico, que yo en mi experiencia es muchas veces lo que más se recomienda y lo más razonable, puesto que todos los médicos cuentan con un seguro de responsabilidad civil. Y luego pues hay que cuantificar en tanto tiempo empleado en sanidad, eso hay que valorarlo, el tiempo que ha estado el paciente empleando en recuperarse de esos efectos no deseados, eso se cuantifica, secuelas que puedan quedarle, eso también se debe cuantificar, actos médicos que sean valorables por la ley, ahí entrarían intervenciones quirúrgicas, y si se han requerido nuevas intervenciones quirúrgicas también habría que valorarlo. Y yo creo que, por último, un concepto que es quizá el más importante y el más difícil de cuantificar, que sería el perjuicio moral por pérdida de calidad de vida. Es decir, si después de este problema el lesionado ha quedado con unas secuelas, unos problemas, unos impedimentos, pues qué perjuicio moral tendría, y eso también se puede trasladar a una cantidad económica. Lo último que tengo de Virgen del Rocío es que me tenían que haber hecho una operación de MOS. Esa es la primera que tenían que haber hecho. La primera, porque al fin y al cabo cosieron con toda una zona contaminada. Yo tengo cáncer en la nariz. Estoy llena de cáncer por aquí, no sé si se verá bien. Todo esto. ¿Qué tipo de operación? Yo me noto los picores, esto es como un cangrejo que tengo ahí, y me va dando picotazo y me va mordiendo. A mí me duele todos los días. Yo ya no lloro, te lo digo de verdad.
¿Para qué me voy a poner aquí a llorar? Si es que ya he llorado lo que tú no te puedes imaginar. Al final, ¿sabe qué hace? Que te vencen, asume lo que tiene y dice, a ver si me muero pronto, porque esto no se sabe a dónde va a llegar. Yo sé de mi cáncer más que los médicos. Le puedo decir cómo se mueve, cómo no se mueve, cómo va y cómo no va, mejor que ellos, como no lo han estudiado. Ni quieren escucharte, nada más que quieren ver la resonancia y operarte. Chiquillo, ¿no ve que es un microquístico que está ya expandido por toda la cara? Pero ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho y bien gordo. De verdad, muchas gracias y mucho ánimo, ¿eh? Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros.